Buenas noches a todos. Estamos en la segunda parte del estudio que hemos llamado Hayesod, que significa el cimiento, en este caso el cimiento conforme a Bereshit. Y vamos a estar estudiando los primeros 6 capítulos del libro de Génesis, que corresponde a la porción de la Torah llamada Bereshit. Y la vez pasada nos quedamos básicamente en la primera oración en hebreo que dice Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashemayim Ve'et Haaretz, que se traduce al español: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habíamos dicho que simplemente de la palabra Bereshit sacamos muchísimas cosas, muchísimos conceptos que son básicos, son el cimiento, son la fundación para poder entender el resto de la Biblia. Y una cosa que habíamos mencionado que es bien importante es que la primera letra de la palabra Bereshit es una Bet, y la Bet tiene el símbolo de casa. ¿Okay? El símbolo viene representando la casa, pero sabemos que en términos del Señor, la casa no es otra cosa que el templo. ¿Okay? Con respecto al templo, con respecto a la casa, con respecto a la letra Bet, todo esto implica un espacio sagrado. ¿Okay? Un espacio sagrado. Y lo que nos indica el Señor ya al comenzar la Torah, que es la letra Bet, lo que nos indica es que su importancia, lo que Él le da importancia, lo que es primordial para el Padre, es su casa, su hogar. ¿Y cuál es la intención de Dios? Traer a la tierra, el planeta Tierra, constituirlo en un hogar, en un espacio sagrado que representa el espacio sagrado fuera de la tierra, o sea, donde Dios vive actualmente en el universo, viene siendo el espacio sagrado de Dios. Otra cosa que habíamos hablado es que las primeras 2 letras, que viene siendo una Bet y una Resh, deletrean la palabra Bar. ¿Okay? Bar. Y Bar es traducido, viene del hebreo, es traducido como hijo. ¿Okay? Por lo tanto, es importante reconocer que el hijo y la casa son los conceptos fundamentales, básicas, que Dios quiere traer a la humanidad, a su creación. O sea, la presencia de su hogar, la presencia de su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo es el que le edifica casa al padre. ¿Y cómo es que un hijo edifica casa al padre? Continuando el nombre del padre. Un ejemplo, los varones continúan el nombre del padre llevando, o sea, su nombre no tan solo lo lleva el hombre, sino también le es dado a la esposa. Por ejemplo, en Puerto Rico no es así, no sé por qué, pero en la cultura de Puerto Rico, una mujer se casa con su esposo y continúa utilizando el nombre de soltera. Sin embargo, en otras culturas y aquí en Estados Unidos, una vez una mujer se casa, lleva entonces el nombre de su esposo. ¿Por qué? Porque es el varón el que continúa el nombre del padre. Por lo tanto, Yeshua, como el hijo, es el que le edifica casa al padre. Por lo tanto, el hijo tiene importancia. No tan solo eso, que de la misma letra en el hebreo la palabra hijo se escribe con una bet y una nun, o sea que viene siendo ben. ¿Okay? Ben es hijo en el hebreo, bar es hijo en el arameo. Pero ¿qué es la importancia de ben? Palabra baná. Palabra baná significa edificar, ¿okay? Que es una bet, una nun y una hey. Baná significa edificar, y si usted mira, tiene las 2 letras que deletrean
Ben, hijo. ¿Okay? O sea que edificar de por sí ya conlleva el nombre Ben, hijo, porque es el hijo el que edifica casa. En este caso es el Mesías el que le edifica casa al Padre. Y la importancia de edificar casa es lograr tener un espacio sagrado aquí en la tierra. O sea, Dios quiere establecer un hogar, porque uno puede tener un edificio, llamarle casa, pero no es hasta que esa casa tiene la familia que vive en ella, no es un hogar. ¿Okay? Por lo tanto, el hogar, Dios lo que está buscando es establecer un hogar en la tierra, Él como Padre con sus hijos, con su creación. ¿Okay? Y lo logra a través del Hijo. Y habíamos dicho que en la primera oración de Bereshit hay dos letras que nunca se traducen a ningún lenguaje, que son las letras Aleph y Tav. Sabemos que la Aleph y Tav son la primera y última letra del abecedario hebreo. Por lo tanto, implica principio y fin. Implica, o sea que desde la letra Aleph hasta la letra Tav, todo está incluido, todas las letras del abecedario hebreo están incluido. Y el Aleph Tav aparece después del nombre de Elohim. Elohim es el nombre, lo que nosotros traducimos como Dios, en el hebreo es Elohim. Y después del Elohim es que viene el Aleph Tav. O sea, ¿por qué? Porque Dios es el creador, pero es a través de Yeshua que edifica el hogar, que edifica la casa. ¿Okay? Y otra cosa que habíamos hablado la vez pasada era la forma en que se estudia la Torah utilizando el sistema Pardes. ¿Okay? Que habíamos dicho que Pardes es Peshat, Remes, Drash y Sod. ¿Okay? Peshat es lo más literal. Y que el Peshat se puede entender en cualquier lenguaje. El Remes es una insinuación o aludir a algo. ¿Okay? Como decimos en Puerto Rico, darle un la. Dame un la. O sea, dar un insinuar, aludir a algo. ¿Verdad? Y habíamos dicho que el Drash era investigar o básicamente cuando las personas se sientan a discutir, a comentar y cada persona pues da sus opiniones. ¿Okay? Es la etapa de discusión, pero una discusión amigable. Si usted alguna vez ha escuchado a los judíos dialogando, estudiando la Torah, parece que se están matando. Es más, parecen puertorriqueños porque hablan tan duro y menean las manos y ¡ah! Usted se cree que se están matando. Y es que son tan apasionados cuando estudian la Torah y discuten en la forma en que se estudia la Torah en Israel, y esto se ve en las yeshivas, se ve en la escuela, siempre se escogen dos estudiantes. Ninguna persona estudia la Torah por sí solo, siempre es con otro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el punto es discusión, opiniones, ¿qué tú piensas? ¿Cómo tú lo ves? Comentarios, haciéndose preguntas. Porque el judío siempre hace preguntas. Usted le hace una pregunta, le contesta con otra pregunta. ¿Okay? Y por último tenemos el nivel Sod, que viene siendo el nivel del secreto. Los secretos, o sea, ya en un nivel más profundo. Y habíamos dicho que solamente en cualquier otro lenguaje podemos ver el Peshat, lo literal. Del Peshat para adelante tiene que ser en el hebreo para usted encontrar el Remes, el Drash y el Sod. ¿Okay? Y algo que quiero mostrarle para que aquellos que dicen que los evangelios fueron escritos en griego, yo difiero. Algún día encontrarán los pergaminos. Es más, dicen que el libro de Mateo fue escrito en hebreo, pero si usted conoce el formato
de cómo escriben los judíos, cuando usted está leyendo el griego, se da cuenta de que lo que insinúa lo que dice lleva el formato de la gramática del hebreo, no realmente del griego. Y habíamos dicho también que Pardes, que es como deletrean esta forma de estudiar, significa huerto, jardín o paraíso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo comenzó en el huerto del Edén. Pero por si no sabían, los evangelios también siguen estos niveles de estudios. ¿Okay? Por ejemplo, Peshat, el evangelio que es más literal es el evangelio de Marcos. ¿Okay? Y Marcos presenta a Yeshua como siervo, sirviente. Y el símbolo del siervo es el buey. Y el buey representa acción. ¿Okay? Así que en términos de Peshat, el evangelio viene siendo el evangelio de Marcos, literal, el más literal. Es más, dicen que Lucas y Mateo usaron el evangelio de Marcos para escribir sus evangelios, ¿okay? Que a través de Marcos fue que utilizaron como la forma de seguir, como una guía. Luego el remés viene siendo el evangelio de Lucas. Y Lucas representa a Yeshua como el Hijo del Hombre. Por lo tanto, el símbolo es el hombre, que representa la humanidad. ¿Okay? El Drash, el que sería a nivel de Drash, es el Evangelio de Mateo. Y Mateo representa a Yeshua como rey, o sea, el rey de Israel, el Mesías de Israel. Y el símbolo es el león, y sabemos que el león representa justicia y rectitud. Y por último, el que tiene los más secretos en los evangelios, si usted estudia el evangelio de Juan, Juan es sumamente profundo. Es más, el libro de Revelación, Apocalipsis, es un libro basado básicamente en Sod, o sea, en los secretos. Pero si usted no conoce en las demás, por ejemplo, el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, para usted entender los simbolismos de ese libro, usted tiene que leerse a Daniel, a Zacarías y a Ezequiel, conjuntamente con el libro de Apocalipsis. Si no, no va a entender lo que Juan está hablando. ¿Okay? Y Juan representa a Yeshua como el Hijo de Dios. Y el símbolo es el águila. Y habla sobre la divinidad de Yeshua. Por lo tanto, aún los evangelios siguen este formato de Pardes, que es la forma en que se estudia la palabra de Dios para encontrar entendimiento en lo que uno está leyendo. De nuevo, a nivel literario, el Peshat es el evangelio de Marcos, que representa a Yeshua como siervo, que el símbolo es el buey y que representa acción, porque usted sabe que el buey es el que va abriendo camino cuando está sembrando, ¿okay? Y más su fuerza. A nivel de remés, que es insinuación, aludir, es el evangelio de Lucas, que presenta a Yeshua como Hijo del Hombre. Su símbolo es el hombre y representa la humanidad. A nivel de Drash tenemos el Evangelio de Mateo, que representa a Yeshua como el Rey de Israel o el Mesías. Símbolo es el león, que representa justicia y rectitud. Y por último tenemos el Evangelio de Juan, que a nivel de Sor, o sea, de los secretos de Dios,
representa a Yeshua como el Hijo de Dios. El símbolo es el águila y representa la divinidad, Yeshua como un ser divino. ¿Okay? Y otra cosa que tenemos que entender sobre ese primer versículo que habla en Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los eruditos o los sabios dicen que Dios utilizó la Torah como el ADN de la creación, usó la Torah como el plano o lo que llaman el blueprint. ¿Okay? Por ejemplo, cuando usted va a hacer una casa, usted simplemente no llega y comienza a edificar, usted tiene que tener un plano, tiene que tener una idea de las medidas, del tamaño que va a usar. Pues dicen que Dios utilizó la Torah como el plano para crear todas las cosas. Y sabemos que si usó la Torah significa que antes de la Torah tenía que existir ¿qué? El abecedario hebreo. ¿Okay? Porque la Torah consiste del abecedario hebreo, por lo tanto el abecedario hebreo es como el ADN. Y de eso hemos hablado en otras ocasiones. Por lo tanto, la Torah es el ADN que Dios utilizó para la creación. Si usted va al libro de Proverbios, vaya por favor al libro de Proverbios, en el capítulo 8, Proverbios 8, versos del 22 al 31. Proverbios capítulo 8, versos del 22 al 31. Okay. Proverbios 8, 22 al 31. Dice, Adonai me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, o sea, antes de lo que había creado. Eternamente tuvo el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, por eso, en ese versículo, por eso fue que Colón salió a buscar tierra nueva, porque Colón era judío y leía la Torá y sabía que el mundo era redondo, no era plano como decía la gente, que si llegaban hasta la esquina y caían. Él sabía, por eso él se tiró a navegar. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿De qué está hablando ahí Proverbio? Sabiduría, de la sabiduría. Y sabiduría, ¿puedo borrar aquí esto? Okay. Y sabiduría es otro nombre ¿para qué? Para la Torá. Okay. Sabiduría es otro nombre para la Torá. Y es otro nombre, ¿a quién se le llama sabiduría? A Yeshua. Si van a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24 al 30, verso 24 y el verso 30, y luego en Colosenses capítulo 2, verso 3. Así que si usted tiene su Biblia, vaya conmigo a Primera de Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Verso 24 y verso 30. Capítulo 1, Primera Corintios 1, verso 24 y verso 30. El 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos o no judíos, Mesías, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vayan al verso 30 ahí mismo. Verso 30 dice: mas por él estáis vosotros en Mesías Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Okay? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, Yeshua es sabiduría. Y dice que estaba al principio con Dios. ¿Qué es lo que dice Juan en su evangelio? Vayan a Juan, verso 1. Vayan a Juan, verso 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Usualmente la traducción dice: y el verbo era Dios, pero en el griego es: y Dios era el verbo. ¿Okay? Y otra forma de decir eso, o sea, si Yeshua es la sabiduría, que no es otra cosa que la Torah, Yeshua es la Torah viviente, porque es el verbo. ¿Okay? Verbo, en español decimos verbo, en el arameo es memra, en el griego es logos, ¿okay? En el hebreo es dabar, dabar o es palabra, o sea que todo es lo mismo. Así que Yeshua es aclaración, no se llamaba Yeshua al principio, porque Yeshua viene siendo después que él nace aquí en la tierra, pero antes de era el verbo memra logos dabar. ¿Ok? Porque el Mesías es la manifestación visible del Padre. ¿Ok? Manifestación visible del Padre. Y una de las cosas, una forma en que explican los rabinos o los eruditos la creación es, y esto lo hemos hablado otras veces, que antes que la creación solamente existía Dios, solamente existía Dios. Lógico, para nosotros es un poquito difícil entender porque nosotros vivimos en un cuerpo que está limitado, que es mortal, que estamos atados a tiempo, espacio y materia, pero Dios no. Por lo tanto, dicen que cuando Dios comenzó a crear, ¿puedo borrar? Ellos lo describen en una forma, lógico. Yo, como les dije la vez pasada, estoy usando un libro que son 2 volúmenes y son así de gruesos, los dos. Y está escrito por la compañía ArtScroll. Y solamente habla de Bereshit o de Génesis. Y lo interesante es las diversas comentarios de cómo las personas visualizan la creación, ¿verdad? Cada cual tiene su opinión. Y entre las cosas que ellos describen, que para mí se me hizo un poquito más fácil entender, es el concepto de Tzimtzum. Y Tzimtzum significa contracción. Y ellos lo que dicen es que Dios llenaba todo. Sabemos que Dios, no tiene forma, no tiene, a pesar de que se describe con cualidades humanas cuando estamos leyendo la Torá, para que nosotros entendamos, pero yo le aseguro a usted que nadie entiende
a Dios. O sea, Dios es tan que el momento que uno trate de describirlo ya lo está limitando. Y Dios no es ilimitado, Dios es eterno, Dios es vasto, Dios es más grande de lo que nos podemos imaginar. Por lo tanto, el tratar de describir a Dios sería limitarlo y Él no es, Él es ilimitado. Pero entre las cosas que ellos dicen es que Dios llenaba todo. Y cuando Dios dispuso crear, sintió en su corazón querer crear, ¿por qué? Porque Él quería compartir su amor, Él quería traer placer al mundo, Él quería todo lo que había en Él quería compartirlo. Y dicen que Dios se contrajo, y en ese espacio que quedó cuando Dios se contrajo, ahí fue que ese vino a ser su lienzo para comenzar a crear todas las cosas. Y entre las cosas que dicen, el nombre que le dan a Dios es Ein Sof. Sof de Sofit, que es final. Ein, no hay. En otras palabras, no tiene fin. ¿Okay? Le llaman Ein Sof, no tiene fin. Y que para poder crear, recuerden que estamos pasando de la esfera no visible, porque Dios no se puede ver, Dios es tan sublime. Y su luz es tan y tan radiante que nadie puede mirarla, porque el que uno mirara a Dios quedaría, como decimos, fritoley, frito, más que fritos, desaparece, porque es más poderoso que por ejemplo, la energía de un microondas. Usted pone algo en microondas y le da tiempo más de lo requerido, cuando usted viene a ver, está desaparecido, se desaparece. ¿Okay? Por lo tanto, de la esfera no visible, de la esfera no visible, Él hizo algo visible. O sea, que de lo espiritual pasó a una esfera física. Y para Dios pasar a una esfera física, creó lo que llaman la luz primordial. Una luz primordial. Que cuando sigamos leyendo a Génesis, vamos a ver que lo primero que Dios habla es sobre la luz. ¿Okay? Así que esa luz primordial, en este concepto le llaman Reshimo. Eso suena como un cajo japonés. Reshimo. Okay. Reshimo es esa luz primordial. Y ellos dicen que esa luz primordial, con esa luz primordial, que es visible, es que comienza a crear. Con esa luz que es visible, es con eso que Él comienza a crear. Y si ponemos esos conceptos en el entendimiento que tenemos con respecto al Mesías, sabemos, como dicen Colosenses, que es a través del Mesías que el Padre crea todas las cosas. Es más, vayamos un momentito a Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, parece que está después de Filipenses, que está después de Efesios, que está después de Gálatas. Sí, Colosenses capítulo 1, del verso 15 en adelante. Colosenses capítulo 1, del verso 15 en adelante, dice: Él, hablando del Mesías, Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, Yeshua, el Reshimo ese que es visible, es con eso que Dios crea.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Mesías, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, una forma indirecta, algo indirecto que podemos ver, algo que podemos aprender de eso es que en Él es que todo subsiste. Y si Yeshua es la Torah viviente, hay el concepto que dice que si hubiese un día en el cual nadie estudiase la Torah ni proclamase la Torah, ese día dejaría de existir toda la creación. Porque la Torah, que fue lo que creó, que fue lo que Dios utilizó por medio del Mesías para crear todas las cosas, si eso deja de existir, si no se habla, si no se estudia, si no se proclama, todo se destruiría, porque eso viene siendo como el pegamento que sostiene toda la creación. ¿Okay? Dice que todo se haría en fuego, todo se convertiría en fuego y desaparecería. Por lo tanto, hay que estudiar la Torah, hay que proclamar la Torah, hay que creer la Torah, hay que enseñar la Torah, porque el día que eso deje de suceder, se destruye todo. Y si ustedes saben, naciones comunistas, naciones donde nunca se le da honor a Dios, están destruidas. ¿Okay? El no tener a Dios en la vida, y es más, ustedes saben, no tener Dios en la vida, en el hogar, destruye el hogar. Ahora imagínense a nivel mundial. ¿Okay? Y el problema es que si eso sucediese, imagínense que Dios creó todo en un orden. Si este planeta dejara de existir, va a afectar los demás planetas. Todo entonces se volvería un revolú, un caos. Volveríamos al caos. Por lo tanto, es a través de esta luz visible, que no es otra cosa que el Mesías, que Dios crea todas las cosas, como leímos en Colosenses. Así que vaya de nuevo, vayamos a Génesis, capítulo 1. Y todo esto que hemos hablado en estas dos clases, nos hemos quedado en el primer versículo. Y vamos a, Dios mediante, estudiar los 6 primeros capítulos. Así que vamos a estar aquí buen rato. Okay. Así que vaya a Génesis 1. Y habíamos leído en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. Aleph Tav, Hashemayim ve'et haaretz. Aquí es que viene lo bueno. Hay un grupo que dicen que ese verso significa, bueno, primero que nada, ese verso es un verso absoluto. Absoluto en el sentido de que Dios es el creador de todas las cosas, punto. Eso no hay ni que discutirlo, ni que opinarlo, ni que... ¿okay? Eso es así. Como decir la gravedad a todo el mundo, ¿verdad? O sea, es un dato absoluto. Y hay quienes dicen que en ese verso, cuando habla de que Dios creó los cielos y la tierra, hay de la opinión que dice que fue que en ese momento Dios creó todas las cosas. Toda materia, todo, que está incluido en el cielo y la tierra. Y que luego fue, cuando va describiendo los diferentes días, entonces le va asignando a todo lo creado, fue sacando primero en un orden, sacando pues la luna, las estrellas, los animales, los peces, el hombre. Entonces, según iba día por día, le iba dando función y propósito a lo que ya había creado. Otros dicen que no, que ese primer verso simplemente es eso, un verso absoluto de que Dios es el creador. Y según va uno leyendo los diferentes días, pues entonces esos días Él va creando esas cosas. ¿Okay?
yo opino, es mi opinión, de que todo fue creado en ese verso, todo de una vez. ¿Okay? Y la razón por la cual yo pienso así es porque, o sea, algo que vamos a aprender estudiando estas cosas es que Dios es un Dios de orden y cíclico, le gustan los ciclos. ¿Okay? A Dios le gustan los ciclos, ¿okay? Contrario al entendimiento greco-romano que todo es lineal. ¿Okay? Con Dios todo es ciclos. La semana tiene un ciclo de 7 días. El año tiene un ciclo de 12 meses. Las fiestas tienen un ciclo, que vuelven y se repiten y se repiten. Todo tiene un ciclo. Y yo interpreto este verso que significa que Dios creó todas las cosas. Es más, hay una enseñanza que dice que aún las almas, todas las almas de cuanto individuo ha nacido, está por nacer, ya todas esas almas se crearon ese primer día, ese primer momento que dice que Dios creó todas las cosas. Y según ellos dicen que el alma suya, el alma de usted, el alma de usted y el alma mía tienen la misma edad, porque todas fueron creadas a la misma vez. Lo que cambia es el cuerpo en que ese alma viene a entrar, ¿okay? Que lo que tiene edad diferente es el cuerpo de nosotros. Por ejemplo, yo tengo más que 24 años. ¿Ah? De estar en el Señor, no, mentira, más de eso. Pero ellos dicen que el alma fueron creadas todas a la misma vez y que todas las almas son de una misma edad. ¿Okay? Un ejemplo. Pero yo opino que en ese primer verso, además de dejarnos saber que Dios, el creador de todo, que Él creó todas las cosas en ese momento y que luego fue dándole, las fue separando y fue dándole propósito, un rol y una función. ¿Ok? Que Él creó todas las cosas y luego las fue separando, que es donde entonces tenemos los días del 1 al 6, cuando todo se separa. Y Él le da un propósito, Él le da un rol y Él le da una función. Y yo pues enseguida lo asocié con, por ejemplo, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen. En ese espermatozoide está toda la genética de todo lo que va a ser ese individuo. En ese óvulo igual. O sea, todo está ahí, en ese chispitito que ni se ve. Al unirse, tenemos la mitad de la información del papá y de la mamá para entonces crear un individuo. Y esas células se van separando, van tomando un propósito, van tomando un rol y van tomando una función. Porque cuando uno mira, uno lo que ve es una bolita de células. ¿Y quién le dice a ese revolú de células que todas son idénticas, iguales? Tú vas para acá y tú vas a hacer hueso, tú vas a hacer músculo, tú vas a hacer piel, tú vas a hacer cerebro, tú vas a hacer corazón. Y cuando comienzan esas células a separarse y comienzan a tener forma, que uno mire y uno dice, eso no parece nada. Y de momento, si tú, según le estás dando tiempo, eso se va formando y teniendo, ya llega un momento que a los 3 meses ya es un individuo completo. ¿Okay? Con un corazoncito latiendo y así. ¿Quién le ha dicho a cada una de esas células que son idénticas? Dios. ¿Por qué? Porque el que separa, el que da propósito, el que da rol y el que da función. Por lo tanto, yo entiendo que ese primer, en todo, de momento, Dios creó todas las cosas. Y luego comenzó a diferenciarlas. Y dice en el verso 2,
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Por lo tanto, cuando habla de desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, significa que todavía Él no había separado, ni le había dado propósito, ni rol, ni función. Por lo tanto, aparenta haber un reguero, como decía en Puerto Rico, o un caos. ¿Okay? Pero ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Okay? O sea, que habían aguas ya. Recuerden que todo estaba creado. O sea, que este planeta era una bolita de agua. Debajo de esa agua había tierra seca, pero todavía no se había separado para darle su función. Pero lo interesante es que el Espíritu de Dios estaba, dice, revoloteándose como si fuera, en el hebreo es una palabra que da a entender como cuando un ave está volando, revoloteando, sobre todo, si no sé si ustedes alguna vez han visto un águila volando sobre su nido. Está allá arriba, pero está mirando a sus bebés dentro del nido, ¿no? A lo que tiene ahí, pero está por encima mirando. Pues así el Espíritu de Dios, y lo interesante es que los rabinos entienden que ese Espíritu no es otra cosa que el Mesías. Es más, traje aquí una referencia, esto se encuentra en no libros, sino una literatura que se llama Likutei Halachot. Y dice, el Espíritu de Elohim, quien procede de la sabiduría, es Mesías. El Espíritu, y esto lo está diciendo, estos son rabinos, esto no es cristiano, son rabinos. El Espíritu de Elohim, quien procede de la sabiduría, es Mesías. Y habíamos dicho que la sabiduría era lo que estaba al principio, lo que estaba al principio era el Mesías. Que ese Mesías no es otra cosa que la luz, que ya habíamos hablado, que eso fue lo que Dios utilizó para crear, es la luz, perdón, escondida. Y esta luz escondida está escondida en la Torá. ¿Por qué está escondida en la Torá? Para que cuando nosotros nos dirijamos a ella, o sea, a la Torá, podamos encontrar nuestro camino hacia la verdad. En otras palabras, esa luz desde un principio se encuentra en la Torá, pero está escondida en la Torá. ¿Con qué propósito? Que cuando tú busques, quieres conocer la verdad, quieres conocer el camino, quieres guiarte tu vida, encontrar la luz aquí. ¿Ok? Porque Él la escondió en la Torá, para que podamos encontrar nuestro camino hacia la verdad. Esta luz escondida es para los rectos, los justos. Quien encuentra esa luz es el que es recto y justo. Porque hay personas que leen la Biblia y no les entra. No ven la luz. ¿Por qué no ven la luz? Porque quizá en sus corazones no hay rectitud, no hay justicia, no hay un deseo verdadero de encontrar la verdad. Porque si buscas la verdad y la luz, la vas a encontrar. ¿Okay? Porque está escondida, que significa que tiene que ir a través de esos niveles que yo le dije, el Pardes, y según vas estudiando, vas a encontrar la luz, porque es el propósito de Dios, que uno encontremos su luz en su palabra, que no es otra cosa que el Mesías. Y dice en el verso 3, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. ¿Okay? Él no dice, y Dios creó la luz, dice, sea la luz, en otras palabras, que se haga visible, porque recuerden que la luz estaba desde un principio, que eso fue lo que Dios hizo, de la esfera no visible a la esfera visible, la luz, y esa luz es el Mesías.
Por lo tanto, cuando habló y le dijo al Mesías, ven hacia adelante para que comiences a crear, llamó esa luz es el Mesías, por eso es lo primero que habla. Verso 4, y vio Dios que la luz era buena, inmediatamente la llama buena. Y hemos dicho que la palabra buena o bueno en hebreo es la palabra tov, que es traducido bueno, pero bueno es el pan y nos los comemos, ¿no? Bueno es el helado y nos los comemos, bueno es un buen plato de arroz con gandules y nos comemos. Por lo tanto, no puede ser ese tipo de bueno, tiene que haber algo más cuando Dios dice, y era tov. Tov significa completo, que no le falta nada y nada está roto. O sea, y el propósito es ¿para qué? Para ejercer el propósito, el rol y la función que Dios le está dando a esa luz. ¿Okay? Y vamos a ver que Dios, ese patrón se continúa viendo a través de toda la palabra. Si entiendes los patrones que encontramos en Bereshit, en los primeros 6 capítulos de Génesis, podemos entender las demás cosas. Dice, verso 5, no mentira, verso 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Porque conforme como entienden los sabios este verso, que la oscuridad y la luz estaban mezcladas, o sea, estaban creadas a la misma vez. Dios creó las tinieblas y la luz a la misma vez. Pero recuerden el proceso de separar. Una vez se separa, Él le da propósito, rol y función. Por lo tanto, separó. Y el verso 5 aquí comienza a darle nombre. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. O sea que le dio su función. Y fue la tarde y la mañana un día. Y debido a que él comienza diciendo, y fue la tarde y la mañana un día, en el calendario hebreo los días comienzan por la noche o por la tarde. ¿Okay? Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Tenemos que entender que cuando habla al principio de que dice de que Dios creó los cielos y la tierra, ahí está hablando, cuando habla de esos cielos, está hablando básicamente de todos los cielos y todo lo que existe en los cielos. No solamente el que nosotros vemos como el cielo aquí azul, si no está nublado, lógico, azul, no están las aves volando, donde vemos, pero está aquel cielo que es el espacio. O sea, que aquí incluye el universo completo. Todo lo que existe, todas las galaxias, el universo completo, todas las estrellas, todos los planetas. Pero entonces aquí hace una diferencia, llama expansión. Hace una expansión para separar las aguas. Recuerden que al principio, si el Espíritu Santo estaba sobre la faz del abismo, y dice estaba sobre la faz de las aguas, o sea que este planeta estaba completamente sumergido en agua. Y el propósito de estar sumergido en agua no es otra cosa que una mikvah, una inmersión.
Dice, verso 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Así que esta expansión y este cielo, oigo, en el español no hay una diferencia, pero en inglés es el sky. ¿Okay? Está sky, está los heavens. En español es cielo. Cielo viene siendo, hay muchos cielos, no solamente el cielo que nosotros vemos, que es la atmósfera que contiene, que está alrededor del planeta, ¿verdad? Pero están los cielos después de esta atmósfera. ¿Okay? Aquí está haciendo referencia a esa atmósfera donde vemos las aves volar, donde vemos las nubes, ¿verdad? Aquellos de ustedes que han estado en un avión, ustedes saben que hasta cierto punto podemos volar. Y para poder salir de esa atmósfera o de ese cielo que vemos, que es parte de nuestro planeta, usted tiene que usar un cohete con una propulsión y una velocidad y una fuerza que rompa a través de esa atmósfera y vaya al espacio. ¿Okay? Yo espero que algún día eso lo hagan para todo el mundo. A mí me fascinaría, pero mientras tanto, aunque odio volar, pero eso sí lo haría. Dime un cohete por ahí para abajo. Digo, para arriba. Así, por lo tanto, es el espacio, expansión del cual está hablando aquí. ¿Okay? Y dice, llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea que ya vamos por 2 días. ¿Okay? Verso 9, y nos quedamos aquí en este verso. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. O sea, recuerden que el planeta estaba todo en agua. ¿Por qué? Porque el mismo patrón sigue. Cuando un individuo es formado en el vientre de una madre, ¿en qué vive? Agua. Agua, o sea, recuerden que el mismo patrón se sigue repitiendo. Si usted entiende lo que usted ve alrededor, usted va a entender todos los patrones que Dios, de los cuales habla. Por lo tanto, y descúbrase lo seco, o sea, lo que estaba debajo de las aguas. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, Tov. ¿Okay? Así que las aguas, la tierra seca, y otra cosa que hay que entender, todo esto tiene un simbolismo. Las aguas también representan la Torah, representan vida. Y la tierra seca representa también el templo, porque recuerden que todo la letra Bet es asociado todo con la casa, porque Dios quiere establecer un hogar aquí en la tierra para morar con toda su creación. Eso Él lo dispuso en sí mismo y por eso creó este planeta. Y a pesar de que hay millones de planetas en el universo, el único que Él escogió para eso es el único que hasta ahora ha encontrado que es vivible, que sirve para sostener la vida, el planeta Tierra. Que haya otro, lo dudo, pero el propósito de Él es hacer esta tierra su hogar. ¿Okay? De nuevo, la Bet, casa, templo, Dios queriendo morar con su creación, con sus hijos. ¿Okay? Así que lo vamos a dejar hasta ahí, hasta ese verso, para si hay preguntas o discusiones podemos hacerlo en este momento.